Ok, creo que ahí ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Así es. La siguiente conferencia tiene como título Técnicas Metaheurísticas en Diseño y Gestión de Pavimentos. Como les he indicado, a cargo del ingeniero Luis Ricardo Vázquez Varela. Es ingeniero civil, especialista en vías y transporte, magíster en geotecnia, profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, líder del grupo de investigación y gestión de la infraestructura de transporte y del espacio público, profesor invitado de la maestría de Ingeniería Vial con mención en carreteras en la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. Ha sido desarrollador de los software WinDepApp, UPSI, UNLEA, Sounlea, Unpay y Sounpay para diseño, análisis y evaluación de pavimentos, incluyendo técnicas metaheurísticas de optimización de diseño y cálculo inverso de módulos, invertor del módulo de utilidad de rótula como punto de pivot para Piga Beckelman, reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Muy agradecido, ingeniero, y bueno, quedo a su atención para poder iniciar en el momento que sea conveniente la siguiente conferencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero Michael. ¿No? Podemos dar inicio de una vez. De nuevo, buenas tardes a todos quienes nos escuchan en Perú y en otros países de América Latina en este evento del Simposio de Geotecnia del año 2021, en esta ocasión virtual, aprovechando, por supuesto, las posibilidades que nos brindan los medios modernos de comunicación, pero también ávidos de volver a encontrarnos en los eventos presenciales. En la charla que voy a presentar el día de hoy se denomina, como lo ha informado el ingeniero Michael, técnicas metaheurísticas en diseño y gestión de pavimentos. Para poder dar desarrollo a este tema, pues es necesario explicar algunos conceptos fundamentales, dar algunos antecedentes de lo que se ha hecho sobre esto en otras áreas de ingeniería, y luego pues mostrar un poco los desarrollos que hemos hecho dentro de nuestro grupo de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Entonces, pues primero, aquí tengo una fotografía de nuestra universidad, en este caso la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, que funciona dentro de la antigua estación del cable aéreo que comunicaba la ciudad de Manizales con el valle del río Magdalena en el centro de Colombia y que fue la columna vertebral de la economía de esta región durante la primera mitad del siglo XX. Es hoy en día una edificación patrimonial y no se engañen por las palmeras. Manizales es una ciudad a 2.000 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado y esta es alguna de las instalaciones en las que sería un gusto en un futuro invitarlos a algún evento, a todos los asistentes a este simposio hoy de carácter virtual. Hablemos entonces un poco del contenido que vamos a tratar en esta presentación. Estaríamos hablando de la definición general del concepto de optimización, heurísticas y metaheurísticas como algoritmos de optimización, aplicaciones en ingeniería de pavimentos, en particular o con énfasis en lo que hemos trabajado en nuestro grupo de investigación, unas conclusiones muy puntuales, no muy detalladas, no reiterativas de lo que conversemos, sino de los aspectos más importantes que quisiéramos resaltar de este ejercicio, y un listado de referencias que al quedar dentro de las memorias le permitirá a los asistentes revisar por su propia cuenta algunos de estos artículos, muchos de ellos estados del arte, que rápidamente les darán una visión actualizada de en qué se encuentran estas técnicas aplicables a cualquiera de las áreas de la ingeniería que hemos estado discutiendo en el día de hoy. De hecho, uno de los aspectos que a mí me llama la atención a nivel investigativo es ver los diferentes problemas geotécnicos que podemos enfrentar con soluciones como las que nos han planteado los diferentes conferencistas o retos interesantes como los que se planteaban en la conferencia anterior, cómo pudieran enfocarse, no mejor, pero sí de una forma diferente y qué beneficios podríamos lograr a partir de los algoritmos de optimización en estos temas específicos. Comencemos entonces a desarrollar estos temas. La definición de optimización es algo tremendamente simple. Es, si se quiere, el arte de seleccionar la mejor alternativa entre un grupo de opciones válidas. Aquí es muy importante resaltar la parte que dice opciones válidas. No cualquier alternativa es viable, puede resolver un problema de ingeniería, pero con frecuencia nosotros nos vemos enfrentados a varias opciones y la idea sería tener un apoyo o una mejor orientación en el momento de seleccionar lo que consideremos que es mejor.
Otra definición que encontramos en la literatura sobre el tema nos dice que es un proceso que sirve para encontrar de nuevo la mejor solución entre un grupo de soluciones factibles. Las dos definiciones prácticamente dicen lo mismo, con palabras diferentes. La fotografía de la derecha la he puesto con toda la intención, es una calzada romana, porque cuando hablamos de optimizar, palabra que por cierto aparece mucho en nuestros informes, nuestros reportes, nuestros diseños, siempre hablando de que se optimizó, que buscamos la optimización, que la solución que hemos propuesto es óptima, realmente nunca somos muy claros en qué queremos decir con óptimo. Y en el caso de los romanos, si alguien les hubiera dicho que su criterio de diseño era que parte de su infraestructura iba a estar 2000 años casi después de nominalmente el fin de su, no digamos civilización, porque nosotros de alguna manera nos derivamos de ellos, pero sí de su estado, de su imperio como tal, pues creo que hubieran podido considerar un poco si tal vez las estructuras hubieran podido ser un poco más pequeñas, más delgadas, y dejar los recursos para invertirlos en otras cosas. Alguien podría decir todo lo contrario, es una calzada óptima que ha durado miles de años, 2000 años, poco más tal vez, y ahí está prestándonos un servicio, pero si lo vemos con los estándares modernos de confort, de comodidad, de seguridad, pues no es exactamente el mejor pavimento posible. Entonces la optimización, palabra que utilizamos con mucha frecuencia, necesita sustancialmente tener una claridad en cuál es el objetivo que se persigue. Lo más barato, lo más seguro, lo más estable, lo que requiera menos mantenimiento, más mantenimiento, lo que ofrezca la mayor seguridad integral frente a muchos estímulos ciertos e inciertos de la naturaleza. ¿Cuál es mi criterio? Y esa es la base de la optimización, tener un objetivo claro. Una vez que podemos establecer un objetivo o queremos optimizar un proceso de diseño, la optimización debe seguir en general 3 pasos. Primero, conocer o modelizar el sistema o proceso. Quiere decir, poder meterlo dentro de un modelo. Para eso somos especialistas, los ingenieros, somos físicos aplicados y la herramienta fundamental de nuestro ejercicio es la matemática. Entonces hacemos modelos matemáticos de mayor o menor complejidad en la medida en que ha ido progresando la ingeniería civil para conocer o representar un proceso natural. Segundo, definir la eficiencia de ese sistema mediante una función objetivo. Y tercero, establecidos esas dos situaciones, primero, dominar, conocer, tener claridad de nuestro proceso, de cómo funciona nuestro talud, nuestro muro, nuestro pavimento, nuestro sistema de canalización, nuestro proceso de exploración en búsqueda de bancos, de materiales, retomando lo que han trabajado los conferencistas que me han antecedido, definir qué significa ser óptimo en ese proceso y aplicar la teoría de optimización sobre la que haremos algún par de definiciones fundamentales, un paneo sobre las diferentes herramientas disponibles en las siguientes diapositivas. La fotografía o la imagen del lado derecho de esta diapositiva corresponde a la imagen de la viga en voladizo de Galileo, que aparece con frecuencia en las publicaciones de mecánica de materiales e introducción a la ingeniería estructural, como antecedente de los estudios que nos fueron dando modelos para conocer sistemas estructurales que eventualmente dieron origen a grandes edificaciones y catedrales en la Europa medieval, renacentista, hasta nuestros días, es decir, los fundamentos de la ingeniería estructural. Y lo traigo a colación porque tal vez el ejemplo de la viga en voladizo es uno de los más sencillos que nos permite entender las complejidades de la optimización. De hecho, este ejemplo es perfectamente analizable con dos funciones objetivo. La primera, quiero la viga que utilice menos material y por lo tanto la más barata. Pero también quiero la viga que esté en capacidad de soportar las solicitaciones de su peso propio y la carga. Y en ese sentido, si tengo menos material y tengo menos sección transversal, tengo menos oferta de resistencia frente a las cargas externas. ¿Cómo puedo compatibilizar esos dos criterios opuestos en el diseño de esta sencilla viga en voladizo? Bueno, esos son los desafíos típicos de la optimización. Tener con mucha frecuencia en los casos reales dos objetivos que son completamente opuestos entre sí. Veamos entonces ahora en detalle un poco un esquema de cuáles son los algoritmos de optimización que se han propuesto. Esto lo podemos ver mediante una clasificación
que me hable de la forma como numéricamente se aproximan estos algoritmos a los problemas, que me indique si utilizan o no la aleatoriedad o si son algoritmos deterministas, que me indiquen su capacidad de búsqueda en lo que denominamos el espacio de soluciones factibles y finalmente que me hable sobre el tipo de solución que se obtiene, si es directa, es decir, resolviendo analíticamente el modelo del problema que corresponde, o si hace alguna aproximación o simplificación que se usa con frecuencia en ingeniería. Entonces, si hablamos de la primera categoría para clasificar los algoritmos de optimización, podemos hablar de aquellos que usan o no usan gradientes. Es decir, aquellos cuya formulación matemática se puede expresar por una función y las derivadas de dicha función. Y a través del conocimiento de esas derivadas, generar mediante procesos iterativos la aproximación a un punto máximo, por ejemplo, la máxima resistencia de un sistema o a un punto mínimo, el mínimo costo de dicho sistema. Aquí lo más importante, lo mencioné hace un momento, es que se obliga a conocer una función que explique el comportamiento del sistema, muro, cimentación, pavimento, y que se relacione con lo que queremos maximizar o minimizar. Maximizar su condición, su vida útil o minimizar sus costos. Entre los métodos que tenemos con uso de gradiente, el más conocido es el de Gauss-Newton, que está implementado en varias soluciones computacionales para el cálculo inverso de módulos de pavimentos a partir de deflexiones medidas con equipos que pueden ser la misma viga Benkelman, adecuadamente empleada e interpretada, o equipos modernos, más potentes, como el deflectómetro de impacto o FW. Si hablamos de la clasificación de los algoritmos como deterministas o estocásticos, el determinismo no excluye completamente cualquier naturaleza aleatoria. Las soluciones estocásticas incluyen aleatoriedad y esto puede darnos una capacidad de búsqueda mayor, aunque obviamente a algunos autores les preocupa que la misma aleatoriedad en las soluciones priva al ingeniero o al analista de un control total de las respuestas que puede entregar un algoritmo de optimización. Este tal vez sea el punto más interesante cuando hablamos de algoritmos de optimización estocásticos, y es cuando consideramos su tipo de aleatoriedad. Y tenemos dos grupos principales, uno de ellos en el que se enfoca nuestra presentación del día de hoy, heurísticas y metaheurísticas, que consideran la aleatoriedad en diferentes componentes del problema, y otros que realmente son extensiones de los modelos que se basan en gradiente, pero que meten alguna aleatoriedad en la selección de puntos aleatorios de inicio de los procesos de iteración en busca de un óptimo. He señalado en este diagrama precisamente estas técnicas heurísticas y metaheurísticas, de las cuales tenemos varias referencias, como aquellas basadas, o varios tipos, como aquellas basadas en poblaciones, que pueden ser cadenas binarias codificadas como algoritmos genéticos, que vamos a ver una explicación rápida a continuación, o de múltiples agentes, que es la técnica que hemos estado trabajando en nuestro grupo con la optimización basada en enjambres o grupos de partículas. Las hay basadas en trayectoria de una única partícula, en este particular la técnica denominada recocido simulado, una representación matemática del proceso de enfriamiento de los metales en la forja. Tenemos algoritmos evolutivos como el mismo algoritmo genético, y la inteligencia o los algoritmos basados en la inteligencia de grupos, de nuevo, la optimización por enjambres o grupos de partículas, y todo un zoológico de símiles con la naturaleza, en donde hablamos ya de hormigas, hablamos de krill, una criatura marina microscópica, hablamos de aves, hablamos de manadas de lobos, hablamos de todo tipo de comparaciones o imitaciones de la naturaleza, en donde los investigadores en esta área piensan que han detectado comportamientos que evolutivamente han desarrollado
soluciones óptimas para problemas de convivencia, de alimentación, de sobrevivencia dentro de las especies, y que si pudieran parametrizarse en ecuaciones, pudieran dar soluciones a otro tipo de problemas completamente diferentes. La discusión sobre esto es interesante, sobre todo porque periódicamente se publican nuevos algoritmos con nombres muy atractivos, imitando procesos naturales, pero al final todas son partículas con un componente aleatorio incorporado en su dinámica en los procesos de iteración para buscar una solución óptima o tratar de encontrar una solución óptima, y al final las divergencias se dan en la descripción de cómo se mueven esas partículas. Entonces es más la cinemática, las fórmulas diferentes de la cinemática, las diferentes partículas, las que hará que en algunos algoritmos traten de representar hormigas, abejas, lobos, insectos y demás especies que se han utilizado. En cuanto a las características de movilidad de los algoritmos de optimización, hay algunos que se concentran en búsqueda local, convergen rápidamente a un óptimo local. Eso no está mal, un óptimo local de alguna manera es mejor que otras soluciones cercanas, son de carácter determinista y tienen dificultades como algoritmos para explorar un espacio más amplio y darnos otras posibles soluciones. Y tenemos los algoritmos de búsqueda global, entre los cuales las metaheurísticas son muy destacados, pero que no siempre son eficientes ni exitosos. Es decir, se puede llegar a obtener resultados que no son óptimos o que podrían representar combinaciones estructurales absurdas. Cuando lo traemos ya a problemas geotécnicos, posiblemente un espaciamiento entre geotextiles que no es viable, unas secciones estructurales o muy delgadas o muy gruesas, una cantidad de refuerzo que no está sometido o que no responde a consideraciones de estabilidad que están incluso en los códigos de construcción. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la validez de estas soluciones, volvemos al primer punto, depende del buen conocimiento en la modelización del problema. ¿Y esto qué significa? Que hay que fijarle límites a la aleatoriedad dentro del rango de las soluciones que serían válidas, respetando los criterios de ingeniería, de calidad, de confiabilidad, e inclusive pues de seguimiento, de acatamiento de las normas que nos rijan en los aspectos de diseño. Con este marco de referencia que pues retomo, trata de tomar los 3 pasos del proceso de toma de decisiones, vemos que es necesario conocer, hay que ser proficiente, si se quiere, en el modelo, el sistema, en que la formación ingenieril debe ser sólida en la comprensión del sistema, se debe tener claridad en lo que se quiere lograr optimizando, y ahí sí podemos aplicar las teorías de la optimización. Esto viene a colación, ya que hoy en día, con la facilidad de emplear herramientas computacionales, somos muy susceptibles a convertir nuestras herramientas en cajas negras. En tal sentido, no satisfacemos el primer criterio de la búsqueda de una solución óptima, que es comprender el problema que tenemos a la mano. Hablemos entonces ya en detalle de heurísticas y metaheurísticas. Y hemos ilustrado en esta diapositiva un par de dados para recordar el carácter aleatorio de estas aproximaciones. Sus definiciones son muy simples y en general su implementación matemática y computacional no es muy compleja. La complejidad siempre queda en el problema ingenieril que queremos resolver. Las heurísticas son métodos de búsqueda de un resultado óptimo mediante ensayo y error. Ahí entonces el apoyo en la aleatoriedad está relacionado con probar soluciones aleatorias dentro del rango de parámetros de los problemas, y si se quiere esperar a encontrarnos mediante este proceso una que sea mejor que las demás y que además sea satisfactoria en las expectativas que tenemos para resolver el problema. Sin embargo, en las heurísticas hay algo claro, y es que nunca, no necesariamente se va a seguir un curso riguroso como en otras técnicas de optimización, donde progresivamente en las iteraciones o aproximaciones que se hacen al problema se hace patente la mejora en la solución obtenida y se puede incluso prever hacia dónde va a dar convergencia el sistema. Las heurísticas en un momento dado se puede mejorar y empeorar la respuesta, y hay que pues, obviamente analizar con criterio los resultados que se obtengan. Las metaheurísticas etimológicamente nos dicen que van más allá de las heurísticas,
Son métodos de optimización estocástica que se han inspirado en la observación de múltiples fuentes, como lo mencionaba hace un momento, como la naturaleza, procesos como el endurecimiento de los metales en la forja, la física y las matemáticas, incluyendo modelos que parametrizan, hacen un modelo sencillo de lo que fue el proceso presunto de formación del universo con el Big Bang y su posible compresión en un futuro lejano, en el Big Crunch, tratar de relacionar eso, proponer una ecuación matemática para eso y luego utilizar eso para analizar un problema. Está inspirado en la física, ya en una escala de universo. La música, hay algoritmos que están inspirados en el proceso creativo de componer o pintar, de manera que la armonía que escuchamos en una pieza musical bien elaborada es algo que se puede considerar óptimo, y si podemos parametrizar un proceso de composición musical o de elaboración de una pintura bien lograda, artísticamente bien lograda, podríamos a través de esas ecuaciones matemáticas buscar soluciones óptimas a problemas que no tienen nada que ver directamente ni con música ni con pintura. La sociología animal ha sido otra fuente de inspiración, tal vez la más prolífica para estos algoritmos de optimización. Mencionaba yo ahora un número importante de especies cuyo comportamiento se intenta imitar en manadas, en cardumen, en grupos, etcétera, con miras a plantear que si en la naturaleza se han desarrollado ciertos comportamientos que han permitido la supervivencia de la especie, hay una optimización implícita en su comportamiento que si logramos representarla matemáticamente la podemos llevar a procesos técnicos de diseño y nos ofrecerían buenos resultados en el proceso mismo de dimensionar una estructura, considerando uno o varios objetivos para optimizar. Y finalmente también temas políticos, uno de ellos inclusive de reciente publicación, donde el modelo a seguir en la optimización es el proceso mediante el cual un artillero en un conflicto bélico ajusta la mira de su arma para lograr una mejor aproximación a su blanco. Ese es en particular un modelo interesante que incluye unos factores muy sencillos de ajuste o corrección con trigonometría, con tiro parabólico. Pero entonces en este caso el éxito no es realmente destruir algo, sino imitar el proceso mediante el cual un artillero podría lograr un blanco enemigo mediante ajustes sucesivos de su técnica de disparo. Como ven, es bastante creativo el medio de producción de algoritmos metaheurísticos. Cuando uno se acerca por primera vez a este tema, pues siente la tentación, por supuesto explicable, de mirar procesos naturales en su entorno inmediato y pensar si también podría proponer sus propios algoritmos. Sin embargo, quiero hacer énfasis en esto luego de revisar un poco esta literatura, de la cual en esta diapositiva tenemos una lista de ejemplos que van desde la presentación de los algoritmos genéticos en el año 75 hasta el algoritmo Haya o Victoria en el año 2016 y otros tantos más en el periodo 2016 a 2021, porque esto todos los días se están publicando nuevos algoritmos. Encuentra uno que se trata es de diferentes formas de proponer una cinemática o movimiento de partículas en el espacio en donde están todas las soluciones posibles expresadas. Sin embargo, pues aquí tenemos algunos de los más destacados. Repito, el algoritmo genético, el recocido simulado, la optimización de colonias de hormigas, la optimización por enjambres de partículas, y he destacado entre ellos, aquí en esta tabla, el krill herd, que vendría a ser el cardumen o estos son animales marinos de krill, basado en poblaciones, es decir, en producir muchos individuos que representan las variables del problema y que de alguna manera tienen una, comillas, inteligencia de enjambre o grupo. Esa inteligencia pues está acotada, unos dicen que es una forma de inteligencia artificial, es una forma de resolver problemas, podría considerarse así, pero no pasa a umbrales de autoconciencia ni de automodificación, no. El del krill en particular es interesante porque tiene unos parámetros que representan el movimiento de las partículas en el espacio de soluciones donde se quiere buscar una respuesta, que han sido calibrados con la observación real de krill en el océano. No está calibrado
con ejercicios sintéticos computacionales para buscar el mejor comportamiento, como se ha hecho con algoritmos genéticos y las diferentes versiones de esos algoritmos que se han publicado en estos 45 años. No está modificado con investigaciones semejantes con la optimización de partículas, PSO, que se ha ido calibrando el mejor desempeño de los parámetros matemáticos de sus ecuaciones a lo largo de estos años. Este ya viene calibrado para que imite el comportamiento de la especie orgánica oceánica en la solución de nuestro problema. Lo destaqué porque pues llama mucho la atención dentro de toda esta oferta de partículas con diferentes nombres que imitan diferentes procesos naturales, que este en particular haya sido calibrado imitando al 100% o de forma idéntica el proceso natural que lo inspiró. En el lado derecho de la diapositiva observamos un diagrama de flujo del conocido algoritmo genético para resolver problemas. Se trata de codificar nuestros problemas, usualmente en cadenas binarias, de tal manera, por ejemplo, si nuestro problema es cuál es la altura y el ancho de una viga que me ocupe el menor material y tenga la máxima resistencia, yo puedo codificar ese largo y ese ancho en números binarios 0, 1, 0, 1, y esa codificación se denomina parte de un cromosoma que contiene soluciones. Una combinación específica de esas dimensiones se denomina un gen o genotipo, y un alelo es cada uno de esos unos y ceros en los que se transformó un número como 10, 15 o 20 centímetros de base y 30 o 40 centímetros de altura operante de la viga. Es decir, hay que abstraer nuestro problema que se encuentra en sus dimensiones reales, físicas, a soluciones o códigos binarios que permiten establecer una larga cadena de unos y ceros. Hay que evaluar nuestra propuesta, que puede ser en algoritmo genético, repito, la altura de una viga, el ancho de una viga, o en pavimentos el espesor de las diferentes capas, o una codificación de una sucesión de actividades en un sistema de gestión de pavimentos, buscando satisfacer una función de optimización. ¿Y cuál sería en cada caso el problema que uno quiera resolver? La estructura más barata, la estructura más duradera, o en el caso de un sistema de gestión, como lo vamos a ver más adelante en esta misma presentación, la mejor forma de invertir los escasos recursos asignados a una red vial. El proceso de imitación de la evolución o del cambio en los cromosomas que se puede dar y que explica cómo han cambiado las especies en la Tierra a lo largo de miles de años, lo vamos a imitar matemáticamente, seleccionando las mejores soluciones de cada grupo de genotipos o genes que obtenemos, que son soluciones a los problemas, seleccionando entre ellos parejas, cruzándolos, combinando entonces características de un genotipo padre con otro, generando hijos, nuevas generaciones, en donde una vez más hecho el proceso de evaluación, podremos conservarlas que cada vez tengan una mejor respuesta e ir descartando aquellas que no satisfacen el criterio de optimización que estamos buscando. Los algoritmos genéticos han incorporado entonces esos operadores de cruce, es decir, digámoslo así, reproducción de unas soluciones combinadas con otras, lo cual resulta tremendamente interesante cuando se desarrolla sobre números binarios, sin que sea claro o específico que está cambiando, cambiar un 0 por un 1, en qué momento cambia una combinación u otra de un material, de una capa, de una dimensión, de una característica física de nuestro problema. Y a esto se le han sumado también operadores de mutación que intentan representar procesos que se han dado en la naturaleza por presencia de elementos radioactivos, por la radiación solar, que ha causado en algunas generaciones la modificación de parte de su estructura genética con alguna mejora o adaptación en algunos casos, o un daño en otros que haya generado la desaparición de ciertas especies. Todo eso se imita matemáticamente con los algoritmos genéticos y produce soluciones muy buenas en muchos de los problemas que se ha aplicado, muchos de ellos en temas de logística, de programación de rutas de reparto, de uso de materiales sin causar mayores desperdicios. La literatura sobre algoritmos genéticos es extensa, la experiencia pues es de más de 4 décadas,
Y en realidad el ejercicio que se hace en muchas actividades de ingeniería hoy en día es explorar si esta técnica tan establecida, con algoritmos que han sido reformulados y mejorados a lo largo de las décadas, nos puede ofertar algo en nuestras soluciones del día a día en ingeniería. Preocupa es que muchas de estas soluciones estén implícitas como soluciones de caja negra en software o en plataformas especializadas que se supone son plataformas de apoyo al diseño, pero que podrían estar sustituyendo la habilidad del diseñador humano o su capacidad de tomar decisiones en los procesos. Esto es algo que también tiene que manejarse con alguna precaución. En esta otra figura estamos viendo el otro protagonista importante de esta presentación y del trabajo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, que son los enjambres o cúmulos de partículas o la optimización con con esa herramienta. En este caso, cada partícula de un enjambre representa una solución a un problema. Puede ser el espaciamiento entre geotextiles, puede ser la altura de un muro, puede ser el ángulo del trasdoso o el intradós de un muro, puede ser el alto o ancho de una viga, puede ser el espesor de una capa de pavimento, puede ser una partícula, la expresión de una sucesión de tareas en un sistema de gestión. Lo que vamos a hacer es crear una serie de soluciones aleatorias dentro de unos rangos viables de las diferentes variables de nuestro problema. Vamos a evaluarlos, vamos a calificar la calidad de cada una de esas soluciones y luego vamos a hacer progresivamente un proceso iterativo, como lo muestran estos ciclos en este diagrama de flujo, en donde vamos identificando para cada partícula cuál es su mejor posición histórica, en qué momento, al moverse en el espacio de las soluciones, ha tenido la mejor respuesta. Y además, entre todas las partículas, cuál de ellas es la mejor. El enjambre o cúmulo de partículas representado en la animación del lado derecho de la diapositiva nos muestra cómo de una posición inicial aleatoria, dispersa, que en cada iteración las diferentes partículas migran o se acercan a su mejor posición histórica, tratan de conservarla y a la vez tratan de acercarse a aquella partícula que da el mejor resultado. La combinación de estas dos características nos permite hacer una exploración más amplia del espacio donde pueden estar las soluciones, repito, las dimensiones del problema que queremos resolver y eventualmente detectar, no, es imposible decirlo, no hay forma de decirlo, el óptimo, un valor óptimo, no podemos decir que es el óptimo final, el mejor de todos los valores, pero sí uno mejor que todo lo que se exploró en el proceso iterativo. Claro, ustedes se podrán imaginar que esto tiene un consumo de recursos computacionales, pero si los resultados son aplicables en la estructura en campo y la función objetivo incluye, por ejemplo, reducir costos sin comprometer la estabilidad o la calidad de las estructuras, bien vale la pena darle una oportunidad a estos sistemas dentro de nuestro ejercicio rutinario o convencional de diseño. Veamos entonces ahora las aplicaciones en ingeniería de pavimentos que son objeto de esta presentación. Son 3 aplicaciones, 2 de ellas vamos a presentar o voy a presentar los desarrollos que hemos hecho en nuestro grupo de investigación y en una de ellas vamos a hacer un barrido muy sucinto de los múltiples trabajos que se han adelantado en esa área. Entonces, comencemos diciendo primero que los problemas en la vida real consideran múltiples objetivos. Con frecuencia, ya lo hemos dicho, esos objetivos pueden estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando nos preocupa, por un lado, el costo total, que es una preocupación muy de los tomadores de decisiones, de los encargados de la administración, en las agencias viales, de los encargados de proveer los recursos económicos, y el nivel de servicio, que es la preocupación de nuestros usuarios. El análisis de problemas multiobjetivos requiere definir un espacio factible de soluciones y de acuerdo con las características de las funciones objetivos, que pueden ser ambas tratando de minimizar costos o daños, o una de ellas tratando de minimizar un costo y la otra tratando de maximizar la vida de la estructura, o ambas como funciones que tratan de maximizar. Tendremos una zona en el campo de objetivos posibles
que denominamos un frente de Pareto, que es la zona que agrupa las mejores soluciones sin que haya una que sea absolutamente mejor, porque en este tipo de optimización siempre hay una transacción entre lo que queremos lograr en un sentido y cómo nos afecta el otro sentido. Podríamos verlo de una manera muy simple en ingeniería de pavimentos con el diseño de las mezclas asfálticas, aunque estas no necesariamente son un objeto de estudio para optimización con metaheurísticas, porque su campo, el campo de variación de las variables que se involucran en el diseño es relativamente pequeño y podemos hacer experimentos factoriales que nos presenten el comportamiento en un amplio rango de combinaciones de asfalto, de agregados. De hecho, el mismo método tradicional de diseño de mezclas Marshall hace eso, hace un diseño factorial. Otros métodos que han salido posteriormente, modificando sobre todo los procedimientos de compactación, hacen lo mismo de manera que uno explora rápidamente en laboratorio todo el campo de posibles soluciones y optimiza. Lo que quiero decir es que optimizar en una mezcla asfáltica implica hacer una transacción que conocemos hace mucho tiempo, y es que no puedo tener todo el asfalto que quisiera para garantizar durabilidad frente a las acciones climáticas en el medio, sin comprometer la estabilidad o resistencia de la estructura frente a otros procesos como pueden ser la fatiga de la mezcla. Esas transacciones son muy comunes en ingeniería, esa en particular. Representan o están representadas en diagramas como estos, pero como digo, el diseño de una mezcla asfáltica es perfectamente factible estudiar todo el espacio de soluciones posibles, y es lo que hacemos en un diseño factorial, en un diseño de mezcla, es nuestro procedimiento rutinario. En problemas más elaborados, con más variables, con más interacción entre las variables, ya puede ser muy difícil explorar ese espacio objetivo, o incluso cada solución del espacio objetivo puede tomar un tiempo computacional importante y hacer muy difícil la obtención o la determinación de una solución buena o la mejor entre las soluciones buenas que se pudieran detectar. Ahí tienen un rol significativo las técnicas metaheurísticas. Hablemos entonces de diseño de pavimentos. Entonces, recordemos, tenemos que tener clara la forma de hacer la modelización. Y una modelización sencilla que hemos hecho en el diseño de pavimentos durante varias décadas es el uso de criterios de fatiga y ahuellamiento de las estructuras de pavimento asfáltico diseñadas bajo la acción de repeticiones de carga de un eje estándar. De tal forma, es muy factible que un modelo sencillo de estructura de pavimento y costo de construcción pueda revelar sin metaheurísticas, por simple inspección visual, cuáles podrían ser las combinaciones de espesores que resuelven el problema específico al menor costo. La figura de la derecha presento 4 cartas. La primera de ellas nos presenta la variación del tránsito con los espesores de capa asfáltica y capas granulares. Me expuso, la figura es un poco pequeña. En la segunda figura presentamos la variación del número de repeticiones admisibles por el criterio de ahuellamiento. La tercera figura nos presenta la superposición de las cartas anteriores, y algunos de ustedes podrán reconocerlas por la forma típica de las cartas del método de la petrolera Shell propuesto desde los años 70. Y la cuarta carta ya representa algo muy sencillo, y es la variación lineal del costo en dólares por metro cuadrado de un pavimento. Por supuesto, esto puede variar en función de los precios unitarios de los materiales de las diferentes regiones. Pero lo que quiero mostrar aquí es que en un modelo o en una modelización relativamente sencilla del pavimento, como es la de los ejes sencillos y los 2 criterios de comportamiento de fatiga y ahuellamiento, nosotros podemos proponer una solución para un caso específico en un clima y una frecuencia de carga con unas características específicas del asfalto, y sobreponer las curvas que representan la respuesta estructural, las estructuras que podrían satisfacer los criterios de diseño del tráfico, con las de recurso económico, de costo de construcción inicial expresados en dólares por metro cuadrado. Y como decíamos, una aproximación, una modelización de esta relativamente simple no se va a beneficiar de una técnica metaheurística porque, por ejemplo, como lo hemos puesto en esta diapositiva, para un tránsito del orden de 5 millones de repeticiones del eje estándar,
Todas las soluciones o combinaciones de espesores de capa asfáltica y capas granulares no tratadas posibles están identificadas o están ubicadas sobre este lugar geométrico que hemos pintado aquí de color amarillo. Lo interesante es que todas esas combinaciones de espesores que satisfarían un tránsito de 5 millones para las condiciones específicas de esta carta se pueden lograr con diferentes valores por metro cuadrado, viendo que este crece de la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha. Entonces podríamos tener alternativas estructurales por debajo de los $20 metro cuadrado con espesores del orden de 17, 16 y medio centímetros de mezcla asfáltica y espesores entre 15 y 20 centímetros de materiales granulares no tratados. Tendríamos espesores por encima de los $20 metro cuadrado, tendríamos espesores por encima de los 25 y espesores incluso de los $30 por metro cuadrado. Interesante, una gráfica relativamente simple nos ilustra o nos da una respuesta que se puede considerar en contrasentido de lo que durante muchos años se hizo tradicionalmente en el diseño de pavimentos, que era privilegiar las estructuras con mayores espesores de materiales granulares no tratados, minimizando los espesores de materiales asfálticos, de concreto asfáltico, bajo la premisa de lograr un mejor costo. Y vemos que si las funciones de comportamiento que respaldan esta gráfica o cualquiera similares, si representan en realidad las condiciones de nuestros proyectos, pues estábamos actuando de forma intuitiva, pero obteniendo un resultado opuesto al buscado. Es decir, que las estructuras de grandes espesores de materiales no tratados no son necesariamente las más económicas y son una herencia o digamos, una concepción, un paradigma que traemos de los métodos originales de diseño basados específicamente en el CBR y en un espesor de protección de la fundación frente a esfuerzos muy altos. Entonces, es factible optimizar por inspección visual si se entiende bien el caso y sin necesidad de acudir a técnicas metaheurísticas. Sin embargo, estamos haciendo hoy en día en ingeniería de pavimentos una transición de los métodos de diseño, no solo empíricos basados en la prueba de CBR, o mecanicistas basados en los procesos de agrietamiento y apoyamiento, sino que ahora estamos evolucionando, y esto ha sido planteado no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, desde principios de este siglo, a el diseño que denominamos incremental, es decir, aquel diseño que pretende representar o simular lo que sucede a lo largo de la vida del pavimento en su estructura y materiales con el cambio del clima, con el incremento del tránsito, posiblemente con el cambio en su agresividad y llevar un registro o una estimación de la evolución de los diferentes tipos de daño y su efecto en el nivel de servicio de los usuarios, que puede trascender a la estimación del costo de operación para estos usuarios en las estructuras de pavimento. Ejemplo de método incremental hoy en día que esté implementado y funcionando es el denominado método MEPDG estadounidense, Guía de Diseño de Pavimentos Mecanista o Mecanicista Empírica, que ya tiene versiones en algunos otros países mediante la adecuada calibración. Podemos citar el caso exitoso, por ejemplo, de Costa Rica en Centroamérica. Lo que vemos aquí en esta diapositiva es un trabajo del año 2018 realizado por unos investigadores quienes emplearon esa metodología e hicieron un número importante de análisis de pavimentos en las condiciones de Hong Kong, tratando de establecer el cambio en el índice de regularidad o rugosidad internacional de diferentes pavimentos, variando únicamente el espesor de la base del pavimento, de la capa de base de pavimentos asfálticos, dejando constantes las otras variables y expresando los resultados de cada una de esas combinaciones en términos del costo total, en moneda de Hong Kong, de costo o gasto energético total en gigajoules y el impacto sobre la atmósfera, el medio ambiente, en toneladas o en emisiones de toneladas de CO2. La combinación de esos tres criterios les permitió a ellos, en la figura de la parte inferior,
encontrar las soluciones. El frente de Pareto tridimensional no siempre va a ser una línea e incluso puede ser en dimensiones que ya no se pueden representar gráficamente, 4, 5, 6 dimensiones, pero que matemáticamente sí se pueden calcular, buscando cuál es la combinación o cuál es el espesor de base, porque no variaron nada más, para un escenario específico de tránsito, clima y materiales que me genera los menores costos, el menor consumo de energía y las menores emisiones de gases. Este ejercicio tomó 260 horas, aproximadamente 2 horas por cada simulación, que es lo que realmente uno ya empieza a hacer en el diseño incremental de pavimentos, y a partir de todos esos datos, variando solo el espesor de la base, llegaron a identificar una serie de estructuras que no se podría decir que una de ellas sea la óptima o la mejor, sino aquella que maneja mejor el compromiso entre las variables costo, consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. El problema así está planteado, el costo computacional es muy alto, porque en la construcción de un frente de Pareto es necesario evaluar múltiples casos. Y eso, si bien a nivel investigativo es interesante, cuando pensamos en llevar esto de los anaqueles de las investigaciones al ejercicio práctico, bueno, hablar de 200 horas de tiempo de cómputo no es, no es viable. No es viable en el futuro inmediato para implementar una forma de optimización en el diseño de pavimentos por metodología incremental. En ese sentido, en nuestro grupo de investigación hicimos el desarrollo de un software propio para diseño de pavimentos asfálticos basado sustancialmente en las ecuaciones de la guía de diseño de pavimentos mecanística o mecanicista o mecánico-empírica estadounidense en su nueva versión, derivada de todo el ejercicio del proyecto NSHRP 137A de principios de siglo, conocido por muchos como AASHTO 2002, pero pues que realmente esa definición no corresponde al nombre del proyecto o de la metodología. Por supuesto, no se hizo un clon o una versión completamente funcional e idéntica de la guía, sobre todo se le dio énfasis a los procesos de daño que eran o que son factibles en el medio tropical andino colombiano. En tal sentido, pues no tenemos el tema de deterioros debidos a bajas temperaturas y demás, pero lo combinamos con los algoritmos para cálculo de costo de operación vehicular en función del IRI, del reporte NSHRP número 720, que es bastante completo en la revisión de lo que se ha hecho históricamente en 3, 4 décadas en el estudio de costos de operación vehicular, en particular consumo de combustible, consumo de neumáticos y costos de mantenimiento en función del estado del pavimento expresado como el índice de rugosidad internacional y su evolución en el tiempo. En tal sentido, logramos generar un software que nos permite hacer diseño incremental de pavimentos, en este caso en subperiodos, aquí hasta 360 subperiodos, significa que manejamos el diseño mes a mes durante 10 años, 120 periodos y dentro de cada mes con 3 temperaturas típicas para representar condiciones, llamémoslo así, en el ambiente tropical, frío, templado y cálido, y su efecto sobre las capas asfálticas. Y logramos hacer la predicción de la evolución del agrietamiento por fatiga, del ahuellamiento o routing, y la combinación de ambas variables en ausencia de los problemas de congelamiento de subrasante, pero todavía empleando la ecuación de ajuste por condiciones del sitio, plasticidad del suelo, para obtener el incremento en el IRI a lo largo de la vida del pavimento. Y combinando ese incremento del IRI a lo largo de la vida del pavimento con su efecto en los costos de operación vehicular del tráfico esperado, podemos obtener el valor total acumulado de dichos costos de operación. Con este modelo, con esta modelización, entonces es posible enfrentar el problema de la optimización buscando la estructura de pavimento que para las condiciones de cada problema específico me pudiera dar una respuesta óptima. Todavía no hemos definido qué es óptimo, pero sí estamos definiendo que el espacio de búsqueda de esa solución va a ser definir partículas de n dimensiones, donde cada dimensión corresponde al espesor de una capa de pavimento
H1, 2, 3, hasta la enésima capa, capa asfáltica o base granular, subbase granular, y obviamente pues la subrasante no tiene un espesor finito en este modelo, y es una de las variables, si se quiere, del problema, que no serían objeto de optimización. Podría plantearse como variable de optimización en el futuro cuando un sistema de estos incorporara la posibilidad de evaluar estabilización, compactación u otro tratamiento previo a la construcción del pavimento en suelos que lo admitan. Es decir, que la modelización responda a la realidad del problema. Una sola partícula representa una estructura formada por sus espesores. Muchas partículas forman un enjambre y la idea es que en un número limitado de iteraciones logremos que converjan hacia aquella partícula que satisfaga mejor la función objetivo. Hablemos de esas funciones objetivos que hemos estado explorando en nuestra investigación. La primera, explico un momento, la primera enfocada en minimizar el costo total, nos dio un resultado esperado, pero que teníamos que poner a prueba. Y es que definimos un espacio de búsqueda donde para diferentes capas teníamos unos espesores mínimos. En el caso de las mezclas asfálticas lo definimos en una rodadura no estructural de 5 centímetros y en el caso de las capas granulares en espesores mínimos de 15 centímetros. Bueno, después de una serie de iteraciones que toman un número importante de horas en cada simulación, un sistema de optimización al que se le diga minimíceme el costo total sin ningún tipo de restricción, termina proponiendo al cabo de no muchas iteraciones, pero de una duración importante de tiempo computacional, que pues hay que poner los espesores mínimos. Parece una respuesta trivial, una respuesta evidente, pero estábamos explorando la capacidad del modelo de entender, de ayudarnos a entender el problema que teníamos a la mano. El enjambre de partículas, cuando se minimiza el costo total, va a buscar las estructuras definidas por espesores mínimos en ausencia de alguna restricción al daño acumulado y por ende al costo de operación vehicular. Más importante aún, en cada caso en particular, y esto sería importante desde las vías terciarias hasta las grandes autopistas, los costos de operación vehicular dependen linealmente de la intensidad del tránsito esperado. De manera que los tráficos muy bajos en una aproximación que minimice el costo total, pues se van a ver esos usuarios afectados por una propuesta estructural de espesores mínimos que en poco tiempo va a estar en una condición que genera altos costos de operación a cada vehículo individual, pero que la suma total del tráfico bajo no es significativa en el problema. Este resultado no genera beneficio para los usuarios, pero sería la panacea de quien administra los recursos y pensaría, bueno, que tiene ya alguna forma de justificar mínimas inversiones. Entonces, ojo con el costo total, no necesariamente nos va a garantizar una optimización. En tal sentido, procedimos a explorar una función objetivo diferente, minimizar el costo de operación vehicular. Y el enjambre de partículas se fue en la dirección opuesta, seleccionando como estructura óptima o identificando como estructura óptima aquella que tenía los máximos espesores por tipo de capa predefinidos en el código, minimizando así dentro de ese rango de valores de espesores aquellas estructuras con el menor incremento en áreas fisuradas de pavimento en generación o profundización del ahuellamiento calculado y por ende en la menor, la estructura con menor incremento en el tiempo del IRI y por ende de los costos de operación vehicular. Así las cosas, si en el primer caso obtuvimos una estructura muy delgada de 5 centímetros de una rodadura asfáltica funcional, no estructural, y 15 centímetros de cada capa granular no tratada, en este caso alcanzamos 80 centímetros de subbase, 30 de concreto asfáltico y 30 de base granular no tratada. Este caso no sería atractivo para la agencia vial encargada de construir el pavimento, pero sería la más atractiva para los usuarios en la medida en que se está maximizando la calidad a largo plazo de la estructura, se están minimizando los costos de operación vehicular. Interesante sería si la agencia vial tiene forma de monetizar algunos de los beneficios de los usuarios mediante algún recaudo que le permitan mantener o financiar este tipo de estructuras. Algo de esto está funcionando hace varias décadas cuando hablamos de los pavimentos denominados perpetuos en los Estados Unidos, el concepto de perpetual pavement con grandes espesores de capa asfáltica distribuidos
con diferentes dosificaciones de materiales enfocadas en soportar fatiga en algunos puntos de la estructura, pero también ser más resistente al desgaste superficial, al cortante y a la acción del clima en otras partes de la estructura. Y posiblemente eso pudiera materializarse y pudiera hacerse económicamente viable si tuviéramos la capacidad institucional de recaudar algunos de esos beneficios. El mismo problema decidimos tratarlo con un tránsito mayor, bajo la premisa de que el tránsito afecta directamente el costo de operación vehicular y nos generó una solución intermedia que presentamos aquí. Estos son resultados relativamente recientes que en realidad no consideramos que sea concluyente porque el enjambre de partículas inicialmente se empezó a decantar por espesores mínimos y alrededor de la octava iteración decidió probar una estructura completamente diferente e incrementó significativamente el espesor de base granular, logrando ahorros que no habían sido visibles en las iteraciones previas. Entonces, no es un sistema que funcione a ciegas, necesita un control y comprensión de parte del usuario y de hecho estamos retomando algunos de estos problemas y estamos explorando la manera de proponer una forma combinada de minimización de las dos funciones objetivos en conflicto sin acudir al frente de Pareto por su alto costo computacional. ¿Qué es finalmente lo que presenté en esta diapositiva? Nuestro actual problema. Tenemos dos funciones objetivo que buscan minimización, están enfrentadas y no sería factible enfrentar los problemas rutinarios con corridas que requieran 260 horas de capacidad de cómputo. Entonces, tenemos que mejorar en ese sentido, pero ya estamos viendo alguna luz al final de ese túnel con una combinación geométrica de las dos respuestas, algo tan simple como el teorema de Pitágoras, que lo estamos implementando en la búsqueda del mejor compromiso entre una cosa y la otra. En futuras presentaciones y publicaciones estaríamos dando cuenta de esos desarrollos que van más allá de lo propuesto por Chang en Hong Kong, porque podemos manejar o manipular u optimizar cualquiera de los espesores de las capas, mientras que en la experiencia de ellos solo manejaron el espesor de la capa de base, por cierto, base de concreto asfáltica, una base de alta capacidad. La otra área de aplicación son los sistemas de gestión de pavimentos. Aquí pues no hemos hecho un desarrollo, vamos a presentar un poco el estado de los trabajos que se han hecho. Se reconoce que las técnicas de búsqueda meteorística aleatoria son muy poderosas en la gestión para resolver problemas con múltiples objetivos como minimizar el costo por un lado o maximizar la condición de los pavimentos. Por ejemplo, tratando de maximizar el índice de condición PSI de una red vial o PSR, tratando de mantener por debajo de ciertos umbrales las áreas agrietadas, las zonas con ahuellamiento, tratando de mantener por debajo de algún umbral los valores de rugosidad mediante la inversión de recursos, ya no de construcción en nueva estructura, sino de mantenimiento o intervención. En general, la idea de esto es buscar los momentos en que se deben activar las estrategias de inversión. Se han identificado tres funciones objetivo típicas en gestión de pavimentos. La primera, más utilizada, basada en costos, tratar de adaptar mis necesidades a los escasos recursos disponibles. La segunda, basada en recursos, que es de mucho interés para aquellas agencias viales que hacen autogestión, como construir, tienen equipos propios, talleres, maquinaria de construcción y quieren maximizar el empleo de esos recursos. Y las terceras, que son preferidas hoy en día, tratando de maximizar la condición de la red medida con un indicador, por ejemplo, como el PSI o índice de condición del pavimento. Estos objetivos múltiples, ya sabemos, entran de alguna manera en conflicto y en general el resultado de estas búsquedas son listados de proyectos y acciones priorizadas. Y aquí tenemos, como les digo, pues una lista no completa, pero amplia, extensa de trabajos en estas áreas desde los años 90 hasta nuestros días, sobre esa actividad en particular, cómo programar actividades de mantenimiento con recursos limitados, con muchísimo énfasis en el uso de algoritmos genéticos y en tiempos recientes bastante aplicación también de la optimización basada en partículas. Para terminar estas aplicaciones, y dejo ir un poco rápido por el tiempo, hablamos también de un proceso o un problema de búsqueda, que es el cálculo inverso de módulos de pavimentos a partir de deflexiones medidas en campo. La fotografía, pues vemos el equipo FWD conocido, y en la imagen de la derecha vemos un diagrama de flujo
del proceso conocido como cálculo inverso o retrocálculo o back calculation en inglés, que es la búsqueda progresiva de aquellos módulos que me permitan obtener en el modelo computacional deflexiones iguales a las que medí en campo para los mismos espesores e intensidad de carga aplicada. Este problema suele dar ciertas dificultades. Nosotros hemos desarrollado una solución con optimización de partículas. Hemos logrado resultados de convergencia, todos por debajo del 1%, algunos incluso por debajo del 0.5% en el error medio cuadrático, que se suele utilizar para evaluar la bondad del proceso de cálculo inverso. Y esto apoyándonos en la aleatoriedad de las metaheurísticas. No necesitamos entonces asumir ninguna relación entre los módulos y las deflexiones, como lo hacen los métodos basados en Gauss-Newton, que están en algunos de los software más conocidos de cálculo inverso, ni tampoco nos tenemos que apoyar en bases de datos de deflexiones precalculadas como lo hacen otros programas. Eso nos abre una puerta interesante para evolucionar el método de análisis e eventualmente ir de la solución multicapa elástica en la que está basado todo lo que hemos visto hoy, el programa ULEA desarrollado en la Universidad Nacional, a soluciones en el futuro inmediato basadas en elemento finito que permitan una mejor caracterización de la respuesta de los materiales, en la no linealidad de los granulares y en la viscoelasticidad de los materiales asfálticos. Planteemos entonces unas conclusiones y recomendaciones sencillas en esta parte final de la presentación. La optimización de diseño de pavimentos podría hacerse de forma directa en casos específicos. Si tenemos una modelización sencilla como la que hemos utilizado, sencilla entre comillas, hasta la fecha en el diseño mecanicista de pavimentos con 2 modos de daño y una simplificación del tránsito y del clima. Casi que con una carta como la que presentamos en su momento se puede ver claramente costos iniciales o de construcción, cuáles son menores. No tenemos modelos de predicción acoplados de rugosidad y por ende de costos, se podrían proponer, pero no es lo que nos ofrecen comúnmente estos métodos. En contraste, el diseño incremental de pavimentos con la filosofía propuesta por el MPDG estadounidense sí puede beneficiarse de la capacidad de búsqueda metaheurística de una solución cuasi óptima, con criterios técnicos y económicos. Poner más objetivos, por ejemplo, que el abollamiento no supere 1.5 centímetros, que el área fisurada no supere un 20%. Si eso se puede hacer, la búsqueda de la solución va a dar resultados diferentes a los que hemos visto. Las metaheurísticas han tenido su mayor aplicación en la programación de los recursos disponibles en los sistemas de gestión de pavimentos. De hecho, el ejercicio yo creo que ya ha trascendido a la práctica y es factible que nuestras agencias vales en poco tiempo estén haciendo procesos de consultoría en donde buscan implementar esto en sus programas de gestión. El cálculo inverso, que está en una zona gris entre el diseño como proveedor de datos de diseño, de la caracterización de la subrasante de pavimentos de servicio y por otro hace parte de las actividades fundamentales de la gestión, también es un problema de búsqueda que se puede favorecer con el uso de metaheurísticas como la optimización por partículas y que en el futuro puede incluso reemplazar su actual método de análisis o modelo elástico de capas por modelos mejores sin que se pierda la posibilidad de utilizar la herramienta. Esto pues resume un poco lo que hemos visto en esta presentación. Sin embargo, no podemos irnos sin algunas recomendaciones. Los resultados son promisorios, pero las metaheurísticas tienen limitaciones reconocidas en la literatura. Primero, les falta un marco de referencia unificado. Hay mucha literatura, pero no toda dice lo mismo. Dos, hay varios problemas que no se han resuelto. Los diferentes parámetros, enjambres, abejas y hormigas tienen diferentes valores numéricos que afectan su comportamiento y hay que estudiar el efecto de cada uno de esos parámetros en los resultados del problema que estamos manejando. Tenemos problemas para establecer el balance entre la exploración de una gran cantidad de soluciones y la explotación en áreas donde potencialmente están las respuestas óptimas. No es fácil de detectar eso. Podemos caer en óptimos locales que aparentemente sean buenos sin ser lo mejor que estamos buscando. Y hay una memoria en los algoritmos que afecta su desempeño. Es decir, como cierta tendencia a enfrascarse en una misma solución si no hay mecanismos suficientes para prevenir la falta de diversidad en las soluciones.
Hay una brecha entre la teoría y la práctica. Las aplicaciones prácticas de estas técnicas están creciendo más rápido que un análisis matemático riguroso que nos acaba de explicar muy bien qué es lo que está pasando. Algunos colegas incluso lo dicen de una forma muy sencilla. Yo no sé muy bien qué es lo que hace la metaheurística, pero da soluciones muy buenas y eso funciona. No es conveniente que la ingeniería se termine desarrollando de esa forma. Y esta multiplicidad de algoritmos que ha estado apareciendo desafía la comprensión general de los mecanismos de las metaheurísticas. Lo mismo, como recomendación, recordar que ninguna solución óptima que obtengamos con metaheurísticas u otro tema es buena en ingeniería de pavimentos o en cualquier otra área si no tenemos bien calibradas las ecuaciones de comportamiento de los materiales locales, no tenemos un adecuado estudio de costos de operación vehicular en nuestra región o país, no tenemos buena información sobre tránsito, clima y subrasante en los proyectos y pues eventualmente en los temas de gestión hay un mayor componente político y no técnico en la toma de decisiones de inversión. Las referencias pues, estarán para que las revisen ustedes. La mayoría de documentos están disponibles en la red. Si hay alguno que no puedan obtener, con el mayor gusto me escriben, se los suministro. Y finalmente en esta diapositiva quiero darle las gracias por su amable atención con un mosaico de fotografías de todos los viajes muy recordados al bello país de Perú, al que espero volver muy pronto cuando tengamos la oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me excuso por un par de minutos más de duración de la charla y quedo atento a sus inquietudes. Muchas gracias de nuevo. Muy agradecido a usted, ingeniero, por su brillante exposición. Quedamos atentos a recibir alguna pregunta vía chat o en todo caso activar el audio antes de pasar con la conferencia del ingeniero Iván Tolentino. Víctor Tolentino, disculpe. Alison, ¿alguna pregunta por interno? ¿O todo quedó claro? No, Michael, me parece que todo ha quedado claro con respecto a la exposición del ingeniero. Podemos solicitar a los participantes, mientras que si pueden activar sus cámaras para poder tomar una foto con los que, para que quede la foto del recuerdo, y agradecerle al ingeniero nuevamente por contar con su participación en esta oportunidad a través del evento Expo Convial. Excelente. Entonces, por favor, Alison, tú ves el tema de las... Muy agradecido, ingeniero. Unas últimas palabras, si fuese tan amable, para poder dar por concluido esta brillante conferencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre dispuesto a ir a Perú virtualmente o presencialmente, país que ha tenido una generosidad inmensa conmigo, como profesor, como visitante, y en el que me he sentido siempre particularmente bienvenido y que espero estar yendo muchos años más a compartir estas investigaciones, los productos de estas investigaciones y que todos sean elementos que en el futuro nos permitan mejorar en Latinoamérica nuestra práctica en ingeniería vial. De nuevo, muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes. Muy agradecido, ingeniero, y bueno, seguimos coordinando a través de IDEC Vial y poder nuevamente el gusto de contar con su participación. Muy buenas tardes, ingeniero. Feliz tarde a todos. Buenas tardes.